Muy buenos días a todos ustedes. Paz y bien. Una vez más nos encontramos para seguir conversando acerca de los temas de sanación y de liberación interior. Comenzaré diciendo en este encuentro que los procesos de sanación y liberación interior se enmarcan dentro de la rehabilitación, entendiendo a esta como un proceso de sanación integral y holístico que abarca la integridad de la persona humana, abarca su parte física, su parte psíquica, su parte espiritual e incluso su vivencia social. Ahora, los procesos de rehabilitación tienen como objetivo sanar a la persona humana para que se vaya incorporando de la mejor manera o de manera positiva a la vida social y pueda desenvolverse. En definitiva, lo que Dios quiere para todos nosotros es que seamos felices y que vivamos felizmente acá en la tierra. En esta oportunidad estaré hablando con ustedes acerca del sentimiento de la culpa. Voy a abordar este tópico desde la teología, un punto teológico, desde qué es la culpa. Comencemos entonces diciendo que la culpa es una cualidad que tienen todas las personas humanas y que nos permite a nosotros darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestros desaciertos, de nuestros pecados. Ahora, esa fuerza interior o esa cualidad de la culpa que nos permite reconocer estas dificultades es para ayudarnos a nosotros justamente a superar estas dificultades. Por lo tanto, esta cualidad humana es como una fuerza interior que me va advirtiendo, me va señalando, me va interpelando. Sin embargo, por el desconocimiento del sentimiento de la culpa, de qué es la culpa, de la dinámica de la culpa, muchas veces se revierte contra nosotros esa cualidad humana y nos estanca. No nos ayuda a crecer, no nos ayuda a progresar, no nos ayuda a vivir tranquilo. Entonces, la culpa se va generando o se va tornando de tal manera que afecta los sentimientos y las emociones de manera negativa, sometiéndonos a nosotros a unos momentos de angustia, de tristeza, de ansiedad, en definitiva, un sufrimiento interior cuando no sabemos manejar la culpa. De allí pues que durante esta plática te invito a que nos acerquemos con mucha atención a escuchar qué es la culpa y de esta manera podamos descubrir elementos que nos ayuden a nosotros a crecer y que nos ayuden a nosotros a entrar en esta dinámica de sanación y de liberación interior. Quisiera comenzar con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que guíe este encuentro y que sea el Espíritu Santo que entre en nosotros a sanarnos y a liberarnos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que nosotros, guiados por este mismo Espíritu, disfrutemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como vamos a hablar de la culpa desde un punto de vista teológico, entonces comencemos leyendo un pasaje de la Biblia que es fundamental para poder entender el sentimiento de la culpa.
lo encontramos en el libro de el Génesis, capítulo 3, versículo 9 al 11. Leo el pasaje evangélico. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Palabra de Dios. Comencemos definiendo la culpa desde lo que no es la culpa. La culpa no es una interpretación de nuestros estados o vivencias anímicas. La culpa, por lo tanto, no es un análisis de mis emociones y de mis sentimientos y de mi estado emocional. Eso no es la culpa. Y desde un punto de vista teológico, la culpa tampoco es la transgresión de una norma, de una regla generalizada. La transgresión en sí misma no es la culpa. Una vez sabiendo o definiendo lo que no es la culpa, te invito ahora a que definamos desde el punto de vista teológico qué es la culpa, y trataré de ir despacio buscando la manera de explicarme lo mejor posible. La culpa es un acontecer intencional. ¿Qué es un acontecer? Un acontecer es un movimiento, es una acción. La culpa es una acción, es un movimiento intencional, es decir, que tiene un objetivo, que tiene una meta, tiene una intención. La culpa es un acontecer intencional, es un movimiento que se da en lo más profundo de la persona humana, en el núcleo de la persona humana, se genera ese movimiento hacia un objetivo específico. Ahora, ¿qué genera ese acontecer intencional? ¿Qué constituye este acontecer? Y vamos a afirmar lo siguiente: la falsedad moral es el origen de la acción intencional. La falsedad moral es el origen de la culpa. Ahora, ¿qué es la falsedad moral? La falsedad moral es cuando yo hago una acción con el pretexto de que estoy buscando un bien común, de que estoy buscando un bien para el otro, de que estoy buscando un bien para todos. Pero en definitiva es falso. Estoy buscando es un bien para mí mismo. Estoy buscando satisfacer mi propio placer. Estoy buscando satisfacer mi propio egoísmo. Eso es la culpa. Es un acontecer intencional que se origina en una falsedad moral. Ahora, este acontecer intencional que se da en el núcleo de la persona, en lo más profundo del ser humano, afecta la vida interna y la vida externa de la persona humana. Cuando yo cometo la culpa, enseguida entro en una situación de pecado. La culpa me lleva al pecado. Y el pecado lo vamos a entender como ir en contra de Dios, ir en contra del plan de Dios, del querer de Dios sobre mi propia vida o sobre la vida de los seres humanos. Vean el caso de Eva. La serpiente le dice: si comes del fruto, serás como Dios. Y el pasaje bíblico dice que
Eva vio el fruto y le apareció apetecible. Es decir, ¿cuál es el fruto apetecible para Eva? El querer ser como Dios. Ese es el pecado, querer ser como Dios. Ahora vean ustedes que todas las cosas que nos rodean a nosotros tienen un orden. Mi relación con Dios tiene un orden. Mi relación con el otro tiene un orden. Mi relación conmigo mismo tiene un orden. Y mi relación con el mundo tiene un orden. Por lo tanto, la transgresión de ese orden podríamos llamarlo nosotros pecado. Es decir, el hombre transgrede las normas. Ahora, este acto de transgredir la norma se da en la libertad del ser humano. El ser humano libremente decide transgredir la norma. Vean el caso bíblico de el que acabamos de leer. Dice que Eva tomó el fruto, comió y le dio a su esposo. Vean que la serpiente en ningún momento le dijo a Eva, agarra el fruto, toma el fruto, cómete el fruto, dáselo a tu esposo, en ningún momento. Por lo tanto, fue decisión de Eva el tomar el fruto, el de comer el fruto y dárselo a Adán. Es un acto libre. Y esa decisión, insisto, se da en el núcleo de la persona humana. Entonces podríamos concluir lo siguiente. La culpa es un querer ser siempre como Dios. Una decisión radical de cerrarme al amor de Dios, al querer de Dios sobre mi vida. Ahora, cuando transgredimos estas normas, o mejor dicho, el transgredir la norma, es hacer un mal uso del medio. Yo estoy haciendo un mal uso de mi relación con Dios, estoy haciendo un mal uso de mi relación con el prójimo, estoy haciendo un mal uso de la relación conmigo mismo y estoy haciendo un mal uso de mi relación con todo lo que me rodea. Esta transgresión de la norma que se da en la libertad de la persona humana no es la culpa. La transgresión de la norma, la transgresión del orden no es la culpa. Es un signo de que hay culpa. Es el signo de la culpa y no la culpa en sí misma. Eso nos lleva a deducir que yo puedo transgredir una norma, yo puedo transgredir un orden sin tener la culpa, sin tener culpa. La transgresión de la norma, la transgresión del orden es un signo de la culpa. Pero no toda transgresión, no todo romper la regla es una culpa. Porque yo puedo transgredir la norma, yo puedo transgredir el orden por ignorancia, por desconocimiento o porque me han obligado a romper la norma. Cuando hay ignorancia y cuando hay coacción de la libertad del ser humano, no hay culpa. De allí lo importante pues de conversar sobre lo que nosotros creemos que es culpa, porque podemos estar cargando nosotros una culpa durante muchísimos años y al fin y al cabo no tenemos culpa, porque aquella acción que yo tomé, aquella acción que yo decidí, la hice en medio de una ignorancia o de un desconocimiento o de una desinformación, o simplemente me coaccionó la regla social, me coaccionaron mi familia, me coaccionó la pareja, me coaccionaron, me obligaron, me exigieron, me indujeron. Entonces es lo importante de este proceso. Vean que entonces la culpa me lleva al pecado. Cuando yo me encuentro en una situación de pecado, se podría llamar un ambiente pecaminoso, es lo que llaman la pecaminosidad. Hay culpa, la culpa me lleva al pecado, el pecado me lleva a la pecaminosidad. ¿Qué es la pecaminosidad?
La pecaminosidad es el ambiente de pecado que me envuelve. Cuando yo vivo en un ambiente de pecado, es muy posible que yo vuelva a pecar. Es muy posible que yo vuelva a incurrir en la falta. Por lo tanto, esa es la dinámica de la culpa. Una acción intencional que me lleva a un pecado y el pecado me envuelve en una atmósfera de pecaminosidad. Ahora, esta dinámica de la que le acabo de hablar, ella va a repercutir en lo interno y en lo externo. Ella va a repercutir en mi conciencia psicológica. ¿Qué es mi conciencia psicológica? Es la capacidad de pensar, analizar, reflexionar, evaluar. De allí que una vez que se produce la culpa, se genera en mí la conciencia psicológica y el pensamiento se empieza a alterar. Empiezo yo a tener pensamientos fijos sobre el por qué lo hice, qué pasó conmigo, por qué fui tan débil. Empiezo pues una cantidad de pensamientos negativos sobre mi propia vida y esos pensamientos son los que van a repercutir sobre mis sentimientos y sobre mis emociones personales. Esta dinámica, culpa, pecado, pecaminosidad, no solo repercute en mi conciencia psicológica, también va a repercutir en mi pasión, en mi dolor. Va a producir en mí mucho dolor, va a producir en mí mucho sufrimiento. ¿Qué origina ese dolor? ¿Qué origina ese sufrimiento? Es la resistencia de mi conciencia moral a la norma que he roto, al principio que he quebrado. Entonces, cuando mi conciencia moral se da cuenta que he transgredido un orden, esa conciencia se resiste y lucha contra aquella alteración, produciendo en mí un profundo dolor y un profundo sufrimiento. Pudiéramos nosotros leer un pasaje de la Biblia que aborda este asunto. Aquel momento en que los hijos de Jacob venden a su hermano José. Y miren lo que hablan entre ellos. Lo conseguimos en Génesis 42, versículo 21. Leo a continuación. Y se decían el uno al otro: a fe que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Palabra de Dios. De allí que la pasión, dolor, no es lo mismo que la culpa. ¿Sí? Ese dolor que nace en mí, que se produce en mí, no es la culpa. Es un signo de la culpa. Yo también puedo tener dolor en mi vida, puedo tener un dolor psicológico, puedo tener un dolor emocional, por llamarlo de alguna manera, que no tiene nada que ver con una culpa. Ese dolor lo puede originar otra cosa, ¿sí? Vean algo interesante. Una vez que yo supero la culpa, una vez que desaparece la culpa en mi vida, el dolor puede permanecer. Quizás no tan intenso como al principio, pero ese dolor puede permanecer durante toda la vida. Las veces que yo recuerde aquella acción que transgredió la norma, va a producir en mí un sufrimiento, un dolor, una tristeza. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos superar este sufrimiento cuando ya no hay culpa? Desde un punto de vista cristiano, lo podemos superar ofreciendo este sufrimiento a Dios. Es decir, convertir el sufrimiento en una oración. Señor, te ofrezco este sufrimiento por mi bienestar, por el bienestar de mi familia. Te ofrezco este sufrimiento por la conversión de los pecadores. Es decir, convertir ese dolor en un acto de oración. El sufrimiento y el dolor que aparece también en nosotros una vez desaparecida la culpa
es interesante porque nos interpela a nosotros mismos, nos interpela sobre aquel acontecimiento y al mismo tiempo produce en mí una lucha para no volver a pecar, es decir, para no volver a transgredir la norma. De allí pues que este sufrimiento que va a permanecer en nosotros una vez cometida o superada la culpa, la podemos utilizar de una manera proactiva, de una manera positiva, convirtiéndola en una oración y que al mismo tiempo se convierta para nosotros en un mecanismo de interpelación. Vean lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1:24 al respecto. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios. ¿Cómo superar la culpa? Según las Sagradas Escrituras, la culpa se supera reconociendo mi pecado y pidiendo perdón y haciendo el propósito de no volverlo a cometer. Para eso tenemos como ayuda o como iluminación el Salmo 50, donde el rey David reconoce su pecado y pide perdón. Vamos a leer el versículo 9 del Salmo 50. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que me machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas. Te invito a que veas el video anterior. Allí desarrollamos un poco la sanación desde el perdón. Ahora el pecado se extingue cuando yo también libremente decido no volver a pecar. ¿Cómo sanar la culpa? Hemos dicho que la culpa es un acontecer intencional que se da en el núcleo de la persona. A ese núcleo de la persona no llega la ciencia humana, no llega el psicólogo, no llega el psiquiatra. Lo único que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser es la fe. Dios es el único que puede entrar a lo más profundo de nuestro ser y sanarnos. Y en la fe nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación, donde el sacerdote, en nombre de Dios, ejerciendo el ministerio de la iglesia, entra a lo más profundo y perdona mi ser. De allí que para sanar la culpa se necesita del sacramento de la reconciliación. También habíamos dicho que la culpa repercute en nuestra conciencia psicológica, alterando nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos. Ahí es válido buscar la ayuda del psicólogo. El psicólogo atenderá la alteración de nuestra conciencia psicológica. Y también hemos dicho que la culpa repercute en nuestro cuerpo con un sufrimiento y con un dolor. Allí podemos buscar al médico para que nos prescriba algunas indicaciones para calmar ese dolor, para calmar ese sufrimiento, para calmar esa angustia. Por lo tanto, vean que para curar la culpa, en la esencia propia de la culpa, el sacramento de la confesión. Allí por la fe nos acercamos al ministro ordenado. Entre el sacerdote y el psicólogo y el médico, hay una diferencia ontológica, una diferencia abismal, no es lo mismo. Podríamos decir en palabras sencillas, el sacerdote tiene la posibilidad de entrar a la conciencia de la persona y con la fe llegar a su núcleo y sanar. Así terminamos este encuentro, mis queridos hermanos. Espero que nos haya ayudado a conocer un poco más la dinámica de la culpa y de esa manera abrir en nosotros procesos de sanación y de liberación interior. Te invito a que terminemos con una oración. Al terminar la oración te doy la bendición y te voy a dejar una canción
del grupo musical La Banda. Te pido que escuches esta música para que ayudemos a este proceso de sanación y liberación. La música es un gran medio por el que Dios también nos puede sanar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te ama y te quiere liberar de la culpa. Él no te condena. Él te perdona y quiere hacerte libre para que tengas vida buena y feliz. Solo debes aceptar su perdón y eso restaurará tu corazón enfermo y adolorido. Al recibir su perdón serás libre. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes cuánto tiempo me ha atormentado esta culpa, privándome de gozar de tu amor y de todo lo bueno que me rodea. Ten misericordia de mí. Alza sobre mí tu rostro, muéstrame tu misericordia y dame paz. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Rocía mi corazón con la sangre de Jesucristo, que nos limpia, nos sana, nos libera, nos perdona de todo pecado. Gracias por tu amor y perdón. Amén. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan un feliz día. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Según tu amor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito, lava a fondo mi culpa. Por tu inmensa ternura, borra mi delito y de mi pecado purifícame. Lava todas mis culpas, lava todas mis culpas.
delito, lava a fondo mi culpa por tu inmensa ternura. Borra mi delito y de mi pecado purifícame. Lava todas mis culpas, lava todas mis culpas, lava todas mis culpas, lava todas mis culpas. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava.